Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver dos formas de realizar logs. Muy bien, vamos a comenzar. Nosotros tenemos el number format exception para capturar una excepción y nosotros mandamos el mensaje directamente. Pero la instrucción o el mensaje number format exception al usuario final no le va a decir mucho. Esto va a ser para el administrador. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta parte. Vamos a generar un logger que es el que ya trae por defecto NetBeans. Tenemos el de Java Util Login, ese es el que necesitamos, y le ponemos un nombre a la variable. La llamamos igual. Es igual a logger. Es igual a logger.getLogger. Tiene un string, es el nombre que va a tener ese logger. Vamos a ponerle punto y coma y vamos a borrar valor. El nombre va a ser el nombre de la clase. El nombre de la clase, control de obra, .class.getName. Ya que tenemos el nombre del logger, ahora vamos a utilizarlo. Logger.log y vamos a utilizar el que tiene dos elementos, nivel y string. El nivel de error no es severo, es de advertencia, por lo que vamos a utilizar warning. Y el mensaje del error va a ser error en costo y le vamos a concatenar NFE. Guardamos y sería todo. Aquí nos marca una advertencia. En el caso del nivel dice que no puedo concatenarlo, que debo convertirlo a una concatenación de mensajes. Vamos a decirle que sí. Y ahora fíjense cómo tenemos error en costo y tenemos llaves 0. Es el elemento 0 de un arreglo, por lo que esto no va a funcionar como aparece aquí. Vamos a cambiar y vamos a poner new object y es un arreglo, por lo que le ponemos corchetes. Y el arreglo ya va a estar predefinido. Abrimos llave. Nuestro primer elemento es NFE. Cerramos llave y guardamos. Ojo porque el generar el arreglo de objetos no lo hace automáticamente al completar el logger. Vamos a guardar y vamos a ejecutar para ver qué es lo que ocurre con estas dos líneas que agregamos. Editar, obra, agregar. Y fíjense cómo dice error, number format exception, string empty. Le damos a aceptar y en la parte de abajo vean cómo me aparece automáticamente la fecha, la hora, la clase, el método. Y como es warning, es una advertencia y error en el costo y ya tenemos el error que nos mandaba el number format exception. Esto quiere decir que aquí error en el costo ya le podemos quitar al usuario que vea el number format exception. Guardamos. También vamos a aprovechar para mover esta parte de arriba. Vamos a mover el costo, control X, a la parte de abajo. Y vamos a copiar la validación del título, control C, después de el costo, control V. En la parte superior solamente voy a validar el título. Entonces vamos a borrar el OR. Y en la parte inferior solamente voy a validar el costo. Voy a borrar, validar el título. Esto para que sea más claro. El título no cumple con las restricciones y vamos a poner entre paréntesis tamaño 5-80 y cerramos el paréntesis. Costo, si se puede convertir debe de ser entre 100 y 1.000.000. Entonces aquí el costo no cumple con las restricciones y vamos a agregar nada más 100-1.000.000. Ahora sí ya no vamos a confundir al usuario diciendo que el costo o el título no cumple. Editar, obra, A1, agregar, el título no cumple, autor desconocido, agregar, el costo no cumple. Y ahora vamos a cambiar este costo por un AAA, agregar, error en el costo, simplemente el error, ya no dice number format exception, le damos a aceptar. Y en la consola sí me muestra la advertencia. Ojo porque eso nada más es en consola. Hay una forma para que el logger se vaya a un archivo. La desventaja es que se guarda en el home del usuario. Esto es en users y Juan, por ejemplo, o users, Alberto, o como se llamen. Vamos a hacer una modificación para crear nuestro propio manejador de logger y guardarlo en un archivo. Entonces vamos a crear un nuevo paquete. Yo ya lo tengo, pero voy a decir cómo. New package. El paquete va a ser loggers. Si se fijan, a mí me marca una advertencia porque dice que ya existe. Entonces le voy a dar cancelar. Aquí dentro de loggers voy a crear una nueva clase. La clase se va a llamar logs museo.
y terminamos. Lo primero que vamos a hacer es insertar código, un constructor, y vamos a cambiar público por privado. No me interesa que se hagan nuevas instancias. También vamos a utilizar un buffer writer, private static, buffer writer, buffer write. Este me va a servir para crear y escribir en el archivo. Vamos a crear dos métodos. Se puede hacer en uno solo, pero esto me va a servir para poder depurar más fácilmente. Vamos a crear el método que se llama guardar error. Va a recibir un string. Y ahora vamos a crear la ruta donde vamos a guardar el archivo. Fíjense bien, vamos a empezar el nombre de la ruta con punto, diagonal, museo.log. Esa va a ser la ruta. Al ponerle punto es donde se está ejecutando el programa. Ahora sí vamos a utilizar nuestro buffer write es igual a new buffer writer y necesita un writer. En este caso va a ser new file writer y necesita por lo menos un argumento que es el nombre del archivo, pero nosotros vamos a utilizar en el tercero de abajo hacia arriba, que es un charset y un boolean. En este caso va a ser ruta, coma, y el booleano va a ser true, verdadero. Esto es para que pueda agregar al final del archivo. Tenemos un error, nos dice que no hemos reportado una excepción. Vamos a decirle que el método sea lanzador de excepción. Ahora vamos a crear la fecha con una clase que se llama SimpleDateFormat. Vamos a llamarle sd de SimpleDate es igual a new y va a llevar un patrón. El patrón va a ser año, 4 dígitos para el año, diagonal mes, diagonal día, espacio, hora, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. Ahora vamos a crear la fecha que va a ser igual al sd.format y fíjense que requiere un date. Vamos a poner new date. Nos marca error, dice que no conoce el date. Le vamos a decir que lo importe, pero hay que tener cuidado. No lo hizo automático porque tenemos dos, SQL y útil. Vamos a hacerlo desde útil. Enseguida lo que vamos a hacer es crear el string que vamos a escribir en el archivo. El mensaje, que es igual a la fecha, más un espacio, más el error que viene de afuera, más un salto de línea. Enseguida lo que vamos a hacer es escribirlo precisamente. www.write. Fíjense que no tenemos string específicamente en las opciones. Voy a utilizar el de int, pero voy a cambiar por el mensaje. Y cierro mi buffer. Y ahora vamos a hacer el método que lo guarde. Este sí va a ser público. A este le vamos a llamar setError, que establezca el error. Va a recibir dos cadenas, la descripción y el método que lo mandó llamar. Y entonces aquí vamos a darle guardar el error, pero le vamos a pasar error más la descripción más el método más el método. Ahora nos está marcando un error porque dice que no hemos capturado la excepción. Ojo, en este no le vamos a decir que el método sea lanzador, vamos a decirle que lo encierre en un try catch. Esto automáticamente, si se fijan y ya entendemos esta parte, me generó un logger, getLogger, que tiene el nombre del log de museo, tiene el nivel, este sí lo vamos a decir que es severo, tiene nulo y tiene el lanzador de la excepción. Esto sí lo vamos a dejar tal cual, aquí no lo vamos a mover y nos regresamos al control de la obra y vamos a utilizar este mismo espacio, vamos a ponerle aquí logger propio. Y aquí es donde vamos a mandar llamar a logs museo punto y nada más me da el método que es público. setError recibe dos strings, la descripción. Aquí la descripción pues va a ser costo más NFE. ¿Y quién lo mandó llamar? El método que lo mandó llamar es add obra. Guardamos y vamos a probarlo. Editar obra, agregar, el título no cumple, un título más, costo E, agregar, error en el costo, aceptar. Ya tenemos aquí el error y vamos a la raíz de nuestro proyecto.
Aquí tenemos el archivo museo.log y aquí tenemos el error con el Java Lang Number Format Exception, con la E y el método que lo mandó llamar. Voy a dejarlo visible, voy a cometer otro error, voy a ponerle W, agregar, error en el costo, aceptar y vamos a ver. Cargamos de nuevo y ya tenemos la fecha, la hora, el error en costo y el método que lo mando a llamar. Así es como funciona nuestro log personalizado. Cerramos, cerramos. Y hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente, en el cual vamos a ver cómo obtener la información de la conexión de la base de datos desde un archivo. Hasta luego.